Bien, bienvenido a la clase de circuitos, donde espero que todos tengan éxito, el éxito esperado, en este caso cursar la clase, pasarla, pero sobre todo que el aprendizaje y los objetivos se logren. En este caso, el fundamento de todo esto es que sobre todo aprendan los fundamentos de circuitos eléctricos. Asimismo, es importante que cada concepto técnico aprendido les ayude a comprender que los circuitos electrónicos de la base para el mundo tecnológico de la actualidad y es el pilar de su carrera. Obviamente, aquí es una cuestión de perspectiva. Ustedes muchas veces dicen, ¿para qué me sirve el circuito? ¿No? Y lamentablemente, igual que ustedes, igual que nosotros, no podemos ver tan fácilmente eso, ¿no? Igual yo trabajé en la parte de telecomunicaciones y instalaciones eléctricas. En instalaciones eléctricas todavía se puede ver un poquito más los circuitos eléctricos, pero en la parte de telecomunicaciones, igual que ustedes, en la parte del sistema, no vemos los circuitos eléctricos, obviamente, porque es difícil, a menos de que alguno de ustedes o haya tenido la oportunidad de poder desarmar una computadora, ¿no? Antes era más común, incluso uno reparaba tarjetas o cómo se llama, o se quemaba la fuente, la sustituía, cosas relativamente pequeñas o las memorias, se llevaba una resistencia, un capacitor, hacía alguna reparación y además eh, todas las, ahora nosotros antes le llamamos un clon a todo lo que realmente ustedes conocen como una sola computadora porque viene en una sola tarjeta madre, ahora en una sola tarjeta, ¿no? Pero antes venían separadas la tarjeta de memoria, la tarjeta de procesador, la tarjeta ¿cómo se llama? De la fuente y así, distintas tarjetas para cada uno y eran separadas y por lo tanto se podían sustituir, uno compraba la tarjeta, la sustituía, la reparaba o la desconectaba y ponía la otra, etcétera, etcétera, ¿no? De, de alguna manera uno podía ver el hardware, ¿no? Pero ustedes lamentablemente el hardware, ustedes le llaman a la computadora como tal, pero realmente no la ven como tal ni la utilidad. Acuérdense, no se puede soportar ningún tipo de programa, en este caso desde que ustedes se centran, sin el hardware adecuado. O sea, si el hardware no está preparado para soportar los programas que ustedes necesitan, entonces de nada sirve todo el software que nosotros podamos instalar en una computadora. Por lo tanto, aquí donde están más, eh, a medida que los avances en hardware se han realizado, entonces por ejemplo, las velocidades de los procesadores o las capacidades de los procesadores, capacidad de procesamiento, y obviamente todo eso ha venido a determinar que de alguna manera cada vez los avances son mejores, las capacidades de los procesadores, memorias de las memorias, ya sea de video, de caché o memoria RAM o ROM o lo que ustedes como quieran llamarle, entonces obviamente a medida que eso ha aumentado, la tecnología ha mejorado, entonces los software entonces son más fáciles de instalar, ¿no? Y cada vez los software necesitan una mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento en ese caso y sobre todo de manejo, ¿no? Ya sea video o memoria, ¿no? De memorias caché o cualquier otro tipo de memoria, de tal manera que puedan soportar el procesamiento. Los procesadores son bastante rápidos de alguna manera. Lo que uno ve de repente en la pantalla qué tan rápido arranca una computadora, qué tal, de repente solo son por parte de la memoria, no por el procesamiento como tal, ¿no? Si usted aumenta la memoria de video, aumenta la memoria, la RAM, entonces va a ver como que aparentemente la computadora está arrancando más rápido o prendiendo más rápido, etcétera, etcétera. Bien, pero eso obviamente nosotros, por eso es importante los circuitos, vuelvo a repetir, aunque en general nosotros ahora no vemos eso tal, porque en el caso de las telecomunicaciones, nosotros se dañaba una tarjeta, solo revisábamos si
y cuál es el motivo de la falla. Y si la falla era en sí la tarjeta, hacíamos pruebas. Y si la falla en sí fuera una tarjeta, entonces sencillamente la sacábamos, la sustituimos y botábamos la anterior. A ese nivel ha llegado, yo englobo a los sistemas de telecomunicaciones, tanto la parte de computación, tanto la parte de redes de datos, tanto la parte de telefonía, voz, imagen, lo que ustedes quieran llamar, esa industria, ¿cómo se llama? Llegó al máximo nivel de automatización. Y en eso relativamente, ¿cómo se llama? Hemos llegado a ese punto de tal manera que tenemos los más altos niveles de hardware, los más altos niveles de software, sobre todo en la fabricación, porque todas estas tarjetas eh, se dan por medio de automatización, ¿no? O sea, tenemos una planta completamente automatizada, que es lo que hacen los circuitos, y eso es lo que nos venden a nosotros. Bien, esos dos correos, el primero es díaz.figueroa@una.edu.hn, ese obviamente lo tengo que estar revisando, pero sobre todo cuando les mando un mensaje, los manda por medio del correo institucional a ustedes, porque es el que tengo a mano. El otro correo, el personal, es el que utilizo, ya sea para fines de examen o comunicación diaria, porque muchas veces la universidad a veces se cae o se traba, entonces prefiero utilizar el personal. Bien, el contenido, introducción a la sistema de unidad, elementos de circuito, análisis de circuito resistivo, esos son los primeros tres capítulos, 1, 2 y 3, que básicamente es el primer paso. Después, método de análisis de circuito, teoremas de método de análisis de circuito, que es el capítulo 4, y ahí está el segundo parcial, teoremas de circuito, que es capítulo 5, amplificadores operacionales, capítulo 6, elementos de almacenamiento de energía, que son los capacitores inductores, el número 7 y el 8, que son, ahí solo entramos de manera general, muy rápido a parte del capítulo 8. Bien, el libro que vamos a utilizar es el libro de circuitos eléctricos. Permítame, vamos a ver si... no. Este es el libro, análisis de circuitos eléctricos y los autores, perdón, de William Hay y Joel Kennedy. Ese es el libro de texto. Y en el caso, en la plataforma, eso no lo subí, no he puesto en la plataforma todavía eso, pero ya a partir de mañana lo voy a subir todo. ¿Cómo se llama? Voy a subir la séptima y la octava edición. Para fines de examen, te voy a utilizar tanto la séptima como la octava edición. Bien, las fechas de examen no se adelantan ni atrasan. En ese caso, vamos a ver entonces lo siguiente. Antes de ver las políticas, los exámenes cuestan 25 puntos. Si ustedes quieren ver, hay dos maneras de calcular eso. Los exámenes están en base a 100, entonces sumo las tres notas en base y multiplico por el 75%, que es la suma de las tres notas, ¿no? O punto 75. 15% de tarea y 10% de investigación o el simulador, cualquiera de los dos. Los exámenes van a ser el 5 de octubre, el primer examen, el 2 de noviembre y el 30 de noviembre. Sin más, déjenme ver, solo para verificar. Perdón, mm, septiembre, octubre, déjenme verificar por un segundo. El 5 de octubre, el 2 de noviembre, ok, sí. También la fecha en cuanto a los exámenes. Obviamente, se supone que hasta ahorita la información previa, estas fechas, por favor, esta presentación la voy a subir a la plataforma
y esas fechas ya van a quedar, ¿cómo se llama? Establecidas. Acuérdense, este es un miércoles, todos los miércoles, porque es la fecha que nosotros tenemos. La clase nosotros lunes, martes y miércoles. De haber necesidad, entonces yo les avisaría con tiempo, tendríamos clase o algún jueves, pero eso vamos a ver, depende por si se va la luz o alguna situación así, entonces vamos a sustituir la clase o que vayamos muy atrasados. No creo que vaya a suceder, pero igual es importante mencionarlo. En cuanto a los exámenes, nominalmente son de 2 horas, o sea, en este caso serían de 8 a 10. Entonces, eso queda eh, relativamente fijo en cuanto a que vamos a hacer el examen de esa manera, ¿no? Entonces, sería los miércoles, eh, sería lo más recomendado en este caso, ¿no? Y bien, preguntas con la nota y la evaluación. Consultas, jóvenes, preguntas. El total de investigación que le... La investigación, pongo un tema normalmente agarro temas de electrónica para que ustedes investiguen y desarrollen una presentación y hagan una investigación siempre relacionado con la clase, ¿no? Porque igual electrónica lleva aspectos de circuito. Y si Y no, en el apartado de tareas, ¿son progresivas o son una tarea final? no, son tareas progresivas que en general tareas cada parcial, pero al final la sumo como los 15% total. Al final de las clases le doy la tarea, ¿no? Obviamente, cada parcial hay una fecha específica para la cual tienen que subir la tarea. En este caso, eh, por la situación de que la mayoría de las cosas van a ser virtuales, solo vamos a tener un día presencial que va a ser el miércoles. Entonces, esa tarea la mezclo, que quiera hacerla individual, es individual, y la que quiera hacerla grupal, máximo 5 personas por grupo, entonces la hacen grupal, ¿no? Y lo único que sí es estrictamente grupal es la investigación. En esa no hay términos, jóvenes. El que no haya grupo con tiempo, el que no encuentra una persona para hacer eso, entonces sencillamente pierde los puntos, porque esa tiene que ser grupal, la investigación. Bien, pregunta, otra pregunta. Bien, en este caso, hoy se supone que deberíamos haber ido a la universidad, pero en vista de la situación de que el edificio todavía no está terminado, las reparaciones se estaban haciendo y todavía no nos han asignado aula. Entonces, cuando nos asignen aula, entonces se supone que yo espero, y si no, mi modo, o sea, si al tiempo del 5 de octubre, que sería el primer examen, todavía no nos han asignado aula, eso significa que el primer examen sería de manera virtual. Todos los exámenes van a ser presenciales, eso es una prerrogativa inicial de este periodo. El trimestre pasado hicimos 2 exámenes presenciales y hicimos el último examen virtual. Pregunta. Bien. En el caso de la fecha, vuelvo a repetir, de examen no se adelantan ni se atrasan, ¿no? Planifique cualquier evento hasta que el periodo haya terminado. El calendario académico está disponible anualmente para que no se comprometa las fechas de tus exámenes. La asistencia es obligatoria. En ese caso, yo voy a pasar asistencia. Normalmente ya empiezo a pasar asistencia. El primer parcial ya son bien estrictos con la asistencia y los demás parciales ya me relajo, ¿no? Ya incluso nos preocupamos más por hacer problemas o estar eso porque se pierde bastante tiempo con la asistencia. Bien, todo estudiante que se encuentre cometiendo, bueno, cualquier tipo de fraude, en el caso de los exámenes, usted tendrá 0 o se remite al comité de ética. Las tareas como examen están sujetos a defensa para comprobar la originalidad de los mismos cuando el docente lo considere necesario.
Todo trabajo a entregar deberá presentarse limpio, ordenado, con portada, de lo contrario no se recibirá. Esto es importante, sobre todo con la tarea y la investigación. Un día tarde tiene un valor de 0% y 2 o más días tarde 0%, ¿no? O en ese caso, como hay una fecha en la plataforma, en ese caso no me van a entregar un trabajo físico, sino que todo es virtual. En ese caso, ¿cómo se llama? Electrónico. En ese caso, con PDF, ¿no? Formato PDF prefiero, Julio. Eso de manera general es lo que vamos a hacer incluso para el examen. Bien, cumplir con las normas establecidas en la universidad, eso ya está por demás, el respeto a sus compañeros, los buenos modales, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, pues pregunta, hagan las jóvenes. Es importante, sobre todo en estas clases, porque son tipo matemáticas, donde algunas cosas son conceptuales, aunque el problema del circuito es un problema conceptual. No debería ser un problema, si lo vemos desde el punto de vista matemático, no debería ser un problema, porque las operaciones más difíciles son suma, resta, multiplicación y división. Eso es lo máximo que tenemos en circuito. Entonces, básicamente es un problema conceptual. Si el problema está conceptual, se arregla desde el inicio y está claro el inicio, por eso es importante la clase virtual que se meta, porque ahí damos todos los conceptos, eso debe estar claro, y desde el principio hagan preguntas, por favor, porque eso es la base, ¿no? Si usted conceptualmente está mal, entonces obviamente lo que va a resolver matemáticamente, aunque sea suma, resta, multiplicación y división, aunque haya el tercer parcial, el segundo parcial utilizamos sistemas de ecuaciones, o al final del primer parcial sistemas de ecuaciones, pero es un sistema fácil de máximo de 3×3. Por lo tanto, no debería ser un problema la clase de circuitos si lo vemos desde el punto de vista matemático. Obviamente, como cualquier problema en clase práctica, entonces se tiene que practicar, ¿no? O sea, la práctica es el maestro y si no practican suficiente, entonces nos va mal el equipo. Bien, el triunfo no está en vencer, sino en nunca desanimarse. La actitud y el orden, la disciplina son la clave del éxito. Bien, eso es lo que nos interesa. Entonces, de manera general, que ustedes entiendan que igual la disciplina de trabajo es importante para los que se supone que ustedes no tienen problemas, ya que igual la carrera de ustedes como nosotros exige alto grado de concentración en lo que nosotros hacemos. Lamentablemente o afortunadamente, a ustedes les interesan las clases más de software y por lo tanto, ¿cómo se llama? Se concentran más en eso, ¿no? Pero la idea es que ustedes no se desvíen de manera general de las prerrogativas que tengamos para poder desglosar de alguna manera o pasar la clase. Bien, esta es la programación didáctica que también la voy a subir a otra plataforma. En este caso, lo mismo, los requisitos con física 100, segundo periodo, tercer periodo, la clase, la sección 0800. Ahí está mi nombre y mi correo. Elías.figueroa, no, Elías, perdón. Elías.figueroa@una.edu.h. Este es el correo oficial. Lick, ahí en el horario es que está malo, ¿verdad? El horario, sí. Permita. Ya. Bien, es de 8 a 9. Bien, la descripción del curso de descripción en la actualidad profesional del área de sistema en forma directa o indirecta tendrá que interactuar con elementos de infraestructura, ya sea pero no limitada a servidores, comunicadores, instalaciones de centro de cómputo, sistemas de energía y en la de suma importancia, a menos tener conocimientos elementales que le permita al ingeniero del sistema conocer las corrientes, voltaje, potencia, frecuencias, circuitos básicos, que pueda ampliar la visión para al menos comprender cualquier situación de esta niña en su puesto de trabajo. Este desconocimiento
puede ser que en determinado momento una limitante para tener una visión amplia de todos los elementos que entran en acción en el desempeño de cómo ingeniero un sistema. De esta forma que se prepara el alumno para que tenga la base de concepto de electricidad y prepararlos en las clases de infraestructura electrónica, redes de datos, instalaciones eléctricas, microprocesador, arquitectura de computadores, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, más que hablar toda esa palabrería de todo ese claro, sencillamente es hardware ahora. Tan sencillo como es. Bien, los objetivos están claros, la capacidad de conocer unidades, definir corriente, voltaje, circuitos eléctricos, la ley de Ohm, que es la parte medular, y las leyes de definición de nodos, ramas y mallas conceptuales, establecer la ley, estas 3, 4, 5 y 6 son la base de todos los circuitos eléctricos. Y conceptualmente eso está claro, lo demás, vuelvo a repetir, es caligrafía porque es suma, resta, multiplicación y división. Ese es, no es ni álgebra, ¿cómo se llama? Sino que es aritmética, joven. No digamos a nivel de álgebra ni a nivel de cálculo, ¿no? Que por lo tanto no debería ser ningún problema. Bien, lo demás, ya ahí ustedes lo van a tener a la mano. La primera unidad, sistema de unidades, carga de corriente, voltaje, potencia, energía, son cosas conceptuales, elementos de circuito, la ley de Ohm, nodos, ramas y mallas y las leyes de Kirchhoff. Eso es lo más importante. Pues de resistencia en serie y paralelo, resistores en paralelo, divisores de corriente, circuitos de un par de nodos, fuentes independientes conectadas en serie paralelo, división de tensión y división de corriente. Esa es la primera unidad y son capítulo 1, 2 y 3. Pero el 3, obviamente, lo práctico. Los exámenes son eminentemente prácticos. Segunda unidad, análisis nodal, supernova, análisis de Maya, supermaya, comparación entre análisis de nodo y Maya, análisis nodal, análisis del ángel, conversión delta estrella, es capítulo 4 y esta última parte del capítulo 5 vamos a meterla en este parte. Técnicas útiles para análisis de circuitos, linealidad de supervisión, transformación de fuente, Thevenin y Norton, transferencia de potencia máxima, ese capítulo 5. Amplificador operacional en cascada, son capítulo 6, capacitores inductores, combinación de inductancia y capacitancia, son capítulo 7, y circuito básico RLC. Igual, aquí están igual las fechas del examen, las tareas, etcétera, etcétera. Eh, bien, ¿qué preguntas? Lo demás es básicamente lo mismo. El libro de texto es exactamente el mismo. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver en aquí. Preguntas, joven. Comentarios, preguntas, cualquier cosa que quieran saber antes de empezar a pasar lista. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? Hasta el momento todo bien. Bien. Ok, jóvenes, entonces vuelvo a repetir, ya a partir del lunes empezamos todo el tiempo en forma. Mientras no nos den la aula, entonces la clase va a ser estrictamente virtual. Entonces, hasta que nos den la aula y normalmente el día de clase, nominalmente los días primordiales para ver temas va a ser los lunes y martes, la clase virtual. Los miércoles, entonces, voy a hacer problemas como de repaso, ¿no? Pero esos problemas también los voy a poner en la plataforma, voy a poner una presentación de esos problemas que yo voy a hacer en el aula. Bien, David Aguirre. Aquí. Gracias, David. Ariana Hernández. José Padilla. Paola Calix. Presente. Necesito verlos por lo menos un segundo, jóvenes, para ver las caras. Por favor, Paola.
La tomo como fallida entonces, Paola. No, puedo poner una foto. No, tiene que ser su cara, es su cara la que tenía, y no, no puedo saber. Y como la mayoría no va a la clase presencial, pero necesito saber, por lo menos solo hoy, joven. Ok, permítame. Ok, gracias, Paola. David Matute. David García. Aquiles Castellanos. Presente. Sé que Aquiles, gracias. Elvis Durón. Presente. David. David, ¿qué es? David Sierra, ahí. Ah, no, todavía no tengo. Ok, Elvis Durón, ¿pero dónde está Elvis? Ok, gracias, Elvis. Kelly Díaz. Presente. Necesito verlo un segundo. Sí, gracias, Kelly. Gerardo Mayorga. Sara. Presente. Necesito verlo un segundo. Gracias. Ok. José Cerrato. Perdón, Sara Salinas primero. Presente. Necesito verla, Sara. Gracias. José Cerrato. ¿Dónde está? José Villeda. Presente. ¿Qué que José? Franklin Amador. Presente. Necesito verlo, Franklin. Gracias, Franklin. Roger Barahona. Presente, ingeniero. Buen día. ¿Qué que buen día? Wilmer Rubí. Presente. ¿Qué que Wilmer? Gracias. Saúl Torres. Presente. Gracias, Saúl. Gabriel Suazo. Presente. ¿Qué que Gabriel? Gracias. Saúl Nieto. Presente. Necesito verlo, Saúl. Sí, enciendo la cámara ahorita. ¿Qué que? Gracias. Kenneth Contreras. Presente. Kenneth. Ok, gracias. Jorge Martínez. Presente. ¿Qué que? Gracias. Dorian Contreras. Dorian. ¿Alguien más que no haya llamado? Bien, jóvenes, si no tienen preguntas, si no tienen alguna pregunta adicional, entonces, bueno, un placer que estén aquí y nos vemos el lunes. Ya el lunes empezamos con el capítulo 1 y 2, el martes el capítulo 3, que todavía vuelvo a repetir, no es sin nada en la aula, pero todos vamos a ir trabajando, sobre todo el lunes y martes.
con el suficiente tiempo para poder, ¿cómo se llama?, completar la clase completa, sobre todo en la hora de más o menos 45 minutos a 50 minutos diarios y, o más, para poder cubrir los contenidos, así no molestar el miércoles. Entonces, por lo tanto, es importante que los lunes y martes, sobre todo, entren a la clase, porque ahí están las cosas conceptuales. Vuelvo a repetir, el circuito es una clase bastante conceptual. Si los conceptos en el inicio están claros, entonces no debería haber problema, porque vuelvo a repetir, son suma, resta, multiplicación y división, y a lo máximo resolución de sistemas de ecuaciones. Ya en el segundo parcial o al final del capítulo 3 hay algunos circuitos de un sistema de 2×2, que incluso no habría ningún problema para ellos. Lo otro, en cuanto a la clase presencial, es importante, sobre todo si ponemos sistemas de ecuaciones, que vayan consiguiendo, ¿cómo se llama?, una calculadora o calculadoras, o consigan, o que alguien les preste una calculadora que pueda hacer resolver los sistemas de ecuaciones. El sistema de ecuaciones como tal no lo evalúo. O sea, a mí lo que me interesa son las ecuaciones que son partes del sistema de ecuaciones, que eso sí es circuitos eléctricos. La solución del sistema de ecuaciones no me interesa. Ahora, si las soluciones del sistema de ecuaciones ayudan a contestar ciertas respuestas de circuitos, ahí sí se evalúa, ¿no? Pero la resolución del sistema de ecuaciones, entonces eso ya es matemática, bueno, no me meto en estos asuntos. Y por lo tanto, para fines de exámenes, no pueden perder tiempo en resolver un sistema de ecuaciones a mano. Es una pérdida de tiempo que no está calculado a la hora de diseñar el examen, porque eso debería ser un minuto a lo máximo que usted mete el sistema de ecuaciones y lo resuelva. Ahora, muchas veces se da la parte de los... de la resolución, que meten en la calculadora mal los datos, practican suficiente, porque son errores normales y comunes, pero lamentablemente afectan la respuesta. Entonces, ahí ya no, como le digo, es parte de la vida privada de ustedes, no me meto en esos asuntos, pero es necesario conseguir, porque no pueden ir al examen pretendiendo resolver el sistema de ecuaciones a mano. No se puede, joder. El examen no está diseñado para que ustedes resuelvan el sistema de ecuaciones a mano. Si no, no les va a ajustar el tiempo, el examen. O puede ser que las ajuste, pero obviamente eso implica que ustedes van a estar más tensos por eso. La idea no es esa, ¿no? Pero por eso les digo desde el principio, para que confíen en eso. Bien, jóvenes, si no tienen preguntas, entonces que pasen buen día y nos vemos el lunes. Vayan revisando a partir de mañana, jueves o viernes, o el sábado, ya solo ya va a estar subida a la plataforma todos los pormenores, por lo menos del primer parcial seguro, los libros, la presentación esta de hoy y cómo se llama la programación didáctica, ya no está subida a la plataforma. Entonces revisen eso. Y si no tienen alguna pregunta adicional, entonces que pasen buen día, jóvenes. Y gracias por estar aquí. Y, ¿cómo se llama? Espero que todos pasen. Vemos el lunes. Gracias a ustedes también, ingeniero. Nos vemos el lunes. Ingeniero, gracias. Gracias, buen día. Igualmente, buen día.